En el circo instalado en Palacio Nacional el día 12 de enero del 2024, López se vanaglorió y presumió que tiene México buena fama pública, lo cual es una verdadera mentira, porque López convirtió al país en un narcoestado, en un estado fallido, como se acredita con las declaraciones de López así. Porque México tiene muy buena fama en el mundo. Siempre. Hace poco fui a Colombia y me comentaba el presidente Petro que había un dicho, ¿no?, en Colombia, que todavía se escucha, según el cual los políticos de izquierda se sentían franceses en Colombia. La oligarquía de Colombia se sentían ingleses, pero el pueblo de Colombia se sentían mexicanos. Bueno, replicarle a López que está diciendo puras imbecilidades, que es un verdadero naco de mal gusto y además un tipo repugnante, porque es un tipo que se burla del pueblo de México. Lo único cierto de los disparates que está diciendo es que los colombianos se sienten mexicanos porque su desgobierno está creando una dictadura de facto y México se ha convertido en el paraíso de cubanos, de venezolanos, de nicaragüenses y desde luego colombianos. Y México dejó de tener buena fama pública al dejar de practicar sus gobernantes la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos. López juró respetar la Constitución, sin embargo, se ha metido en problemas internacionales, como es el caso de Perú, en donde descalificó como presidenta espuria, ilegal, a la señora Dina Boluarte y al señor Pedro Castillo, al que estuvo apoyando con dinero para que diera un golpe de Estado desapareciendo al Congreso y que finalmente fue detenido y se encuentra en la cárcel. A él lo ha sostenido como el presidente legítimo y no obstante que lo estuvo apoyando para que no fuera detenido, abriéndole las puertas de la embajada mexicana en ese lugar, lo que provocó una ruptura diplomática que fue reclamada por parte de la señora Dina Boluarte. E inclusive como prueba de esos apoyos es que López le dio asilo a la familia del golpista Pedro Castillo. Y otra mancha más en el desgobierno de López es que en el conflicto con Ucrania y Rusia, en donde Rusia invadió al territorio ucraniano, López apoyó a los rusos, no hizo ninguna información, ningún reclamo de esa intervención injusta y sin derecho a un pueblo pacífico como es Ucrania. Y además abrió brecha con el pueblo de España, en donde le exigió disculpas, donde le pidió al mismo Papa Francisco que se disculparan por la conquista. Y López salió raspado, pues el gobierno de España le respondió de manera muy incisiva, muy drástica, de que era un imbécil y además era un sinvergüenza, porque estaba pidiendo reclamos a España
en lugar de reclamarle a Donald Trump, que es el creador del muro, del omnimonioso muro, que además exigió que pagara el gobierno de México y que López le sirvió también de policía mandándole más de 28,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar sus fronteras y para acreditar que López no es querido en España. Me permito exhibir las siguientes declaraciones de funcionarios españoles así. Del Estado, el rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. El escritor Arturo Pérez Reverte fue todavía más visceral. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no lo cree, es un sinvergüenza, tuiteó. Me sorprende mucho que está el señor Trump con el muro y no dice nada y se mete con España. En la red de... Bueno, es evidentemente claro que México ya no tiene el prestigio que tenía antes de este tirano que estamos padeciendo. Ahora la fama que tiene López es con los países de tiranos, como es el caso de los venezolanos, que han recibido apoyo por parte del país, en donde inclusive Max Arriaga, venezolano comunista, fue el autor de los libros de texto, que definitivamente son textos para la basura, por la carga ideológica que contienen al comunismo y por inculcarle a los jóvenes tendencias ideológicas de que no deben de trabajar para no ser explotados por los empresarios, que no deben de aspirar a tener bienes materiales, que porque lo más importante es tener una pobreza, seguramente para ser manipulados por López o por quien quede en su silla presidencial. En fin, que López es amado por los tiranos, por los dictadores del mundo, como los cubanos, a quienes ha ayudado con millones de dólares, con entrega o donación de petróleo, etcétera, y etcétera. Pero México perdió la buena fama que tenía de un país pacífico, tranquilo, progresista, en donde imperaba la democracia y donde imperaba la paz y se respetaba la vida humana. Con más de 175,000 muertes dolosas, México ha adquirido el primer lugar en criminalidad en el mundo, de manera que la fama que tenía México, López se la arrebató porque es un tirano, es un dictador de facto que ha llevado al desastre de las instituciones, así como a la falta de respeto a la Constitución, a la dignidad, a los derechos humanos, así como representa los antivalores en el mundo, no solamente en este país. Por ello, mi comentario es en el sentido de que históricamente quede el antecedente que todo lo que dice López en su circo son puras mentiras, son puras imbecilidades, son cuestiones populistas para obtener reconocimientos que no tiene, porque López ya merece estar en la cárcel. Muchas gracias.